Ayer, amigos, les leí y comentamos todo esto que tiene que ver con las declaraciones que hizo en una entrevista Alejandro Encinas con respecto al caso Ayotzinapa. Sí, o sea, vale la pena aquí señalar de que, bueno, pues como siempre, pues ahora sale a decir Alejandro Encinas, pues acusar espionaje al New York Times y todo esto aquí y allá. ¿En dónde? Pues en conferencia con el presidente, igualito, como siempre lo hacen. Y como igualito lo hacen, a salirse por la tangente del tema principal y de lo que de veras es el cuestionamiento principal. ¿Sí? Señalamientos y cuestionamientos principales que tienen que ver con esto. Vamos a hablar de este tema, no sin antes invitarlos a que dejen su like, a que se suscriban a este canal YouTube, a que le den clic a la campanita para que reciban inmediatamente la notificación de cada video nuevo de este programa. También a todos los que quieran apoyar este programa, allí en la descripción del video encontrarán las opciones. Y no olviden visitar www.opinionenserio.com, donde encontrarán todos los programas. Todos los programas ahí los van a encontrar, todos los videos de estos programas, para que escojan el que quieran ver y compartir. Gracias por su atención y su preferencia. Y bueno, vámonos, amigos, con esto que vale la pena, que tiene que ver, pues ahora dice Alejandro Encinas, acusa espionaje al New York Times. Al reconocerse como el principal sorprendido, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas rechazó las declaraciones que hizo en entrevista a The New York Times, en las que reconoció que varias de las pruebas del informe sobre el caso Ayotzinapa podrían ser fabricadas y por tanto inválidas. En respuesta, el funcionario señaló al diario estadounidense de espionaje. Fíjense nomás. En la conferencia mañanera de este jueves, el titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa enumeró los obstáculos que ha tenido que enfrentar esta investigación del caso, entre los cuales señaló la filtración de información, una campaña de descalificaciones, el amago de denuncias penales, así como el espionaje, en referencia al acceso que tuvo el Times a la conversación entre el subsecretario y el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio. En pocas palabras, salió, como todos y como el presidente, salió a victimizarse. Perdón, precisamente como funcionarios que tienen un deber que cumplir, todo eso que él dice que están teniendo que sortear, pues lo tienen que sortear y punto. Es como los futbolistas profesionales que les toca jugar con lluvia, pues así juegan. Tienen que hacerlo, es su trabajo. Ese es el trabajo de Encinas, ese es el trabajo del gobierno, ese es el trabajo de la Comisión para la Verdad. Así de sencillo. Por encima de todo esto que dijo Alejandro Encinas. Campañas de descalificaciones. ¿Y qué te importan las campañas de descalificaciones? ¿Qué te importan? Presenta pruebas y demuestra que estás haciendo el trabajo que prometiste, que te comprometiste a hacer y ya. ¿Qué tiene que importarte las descalificaciones? El amago de denuncias penales. Entonces, ¿dónde queda aquello del caiga quien caiga? ¿Dónde queda aquello del cero impunidad? Si a la mera hora se me achican. Sí, para eso me gustaban los de Morena, para que se achiquen. Cuando hay de por medio hay amago de denuncias penales. Así. Así como espionaje, perfecto, pruébenlo. Es que ya agarraron la mañanera de nomás decir y no probar. Pero sí los chairos piden pruebas. Porque a mí me ha pasado. ¿Sí? Piden pruebas, yo presento aquí la evidencia informativa. Pero a mí me piden pruebas. ¿Y por qué no se las pides al presidente, que es el que se la pasa acusando sin probar nada? Fíjense, no tienen pruebas del espionaje, de lo que están diciendo de espionaje, que espérense tantito. Fíjense bien. Aunque él mismo reconoció, en el audio estaban sacando, se sacó ese asunto de que se reunió con Tomás Herón de Lucio, que le fue a proponer, que le fue a pedir que le echara la mano, y a cambio, pues cierto apoyo del gobierno. Que a grosso modo eso es lo que se planteó en la información que se publicó ayer al respecto. Pero fíjense,
Aunque él mismo reconoció que sí le ofreció un criterio de oportunidad al exfuncionario aislado en Israel y que hay 55 de un total de 154 eventos identificados, así entre comillas, integrados en el informe que presentó el 18 de agosto pasado, que no coinciden con otras fuentes que hasta el momento, porque seguimos realizando, así en sí. Así dijo él, ¿no? Encinas Rodríguez descartó que aún quitando pruebas, el resto de las mismas son consistentes para continuar con la indagatoria. Sin embargo, también descartó que vaya a presentar, pues si no tienen pruebas, ¿cómo lo van a presentar? También descartó que vayan a presentar denuncias sobre el supuesto espionaje que tanto él como el presidente López Obrador atribuyeron al diario neoyorquino. Sí, porque nomás es de atribuir, nomás es de decir, nomás es de endulzar, nomás es de maquillar la triste realidad que se está viviendo. Sí. Fíjense qué interesante, qué interesante. La verdad histórica de Murillo Karam se viene a derrumbar una vez que inician los nuevos trabajos con el nuevo gobierno. Ahora lo que está pasando es que pues no hubo necesidad de otro gobierno, sino dentro del mismo gobierno actual, el propio trabajo, la propia investigación del caso Ayotzinapa de la 4T se está desmoronando. Así, tantito por lo que dice Encinas y tantote por lo que también viene en informes clasificados de la Sedena, que según López Obrador no lo sabe, para eso es la mañanera, para informar, según él. Fíjense. Entonces dice, fíjense, cómo salen con que lo del espionaje. Fíjense. Pues señaló que este tipo de descalificaciones y filtraciones se muestran cotidianamente en los medios de comunicación, aunque advirtió que hay muchos que se mueven en las oscuridades del viejo régimen, que por supuesto muchos sabemos quiénes son y pronto darán la cara. Lo mismo hay que echarle a los de antes que asumir su propia responsabilidad. Esto es engañar al pueblo. ¿Sabes qué? ¿Por qué no denuncian? Porque no tienen pruebas, punto. Así de sencillo, porque no tienen pruebas. Ah, no, pero no hay que decir eso. Eso hay que echárselo a la gente, al pueblo bueno, entre comillas, sabio, que no es más que la bola de aplaudidores, para que ya ellos den por hecho que hubo espionaje, cuando no hay pruebas de eso. Así de fácil. Fíjense. Para demostrar la viabilidad de las pruebas integradas en la investigación, el subsecretario Encinas leyó una breve conversación entre presuntos integrantes de Guerreros Unidos, en los que apuntó que independientemente de que hayan sido acreditados por un equipo técnico, había 12 fuentes complementarias de coincidencia de match, así dijo, lo cual contradictoriamente aseveró que contaban con la acreditación de los 154 eventos a los que se hizo mención. Por su parte, el presidente López Obrador, quien refrendó su confianza en el trabajo de Alejandro Encinas, sí, es que no importa, con que sean leales, no importa. Ya ven, Alejandro Gertz Manero también lo respaldó, y no importa que la propia Suprema Corte de Justicia fue la que terminó demostrando que inventó el delito de Alejandra Cuevas, por lo que estuvo encerrada injustamente. No importa, él le tiene toda la confianza a Gertz Manero y se acabó. Y así le tiene confianza a todos los que son señalados de corrupción, que son señalados de llevar a cabo lo contrario de la 4T o de la política que dice López Obrador, que se debe aplicar para el bienestar del pueblo. Así es como están las cosas, ¿no? Bueno, para demostrar la viabilidad de las pruebas integradas en la investigación, esto ya lo habíamos leído, 12 fuentes complementarias, Por su parte, el presidente López Obrador, quien refrendó su confianza en el trabajo de Alejandro Encinas, acusó, sin hacer mención de alguien en específico, que al interior de la Fiscalía General de la República quisieron dinamitarnos la investigación para que no se actuara, y cuestionó la ética del Times, al que exhortó a revelar su fuente, pues acusó que ese periodismo se nutre mucho de espionaje. Fíjense, se nutre mucho de espionaje. Así, igualito. ¿Qué pruebas tiene de eso? Ninguna. Así como ninguna prueba que ha hecho de los señalamientos de corrupción en el sistema de salud para las medicinas, y total que dejó al país sin medicinas. Una escasez de medicinas brutal que todavía continúa. Entonces,
Nomás acusa por acusar y ya. A fin y a cabo millones se lo siguen creyendo y le siguen aplaudiendo y eso es lo que a él le importa. ¿Cuándo va a gobernar López Obrador? Vuelvo a preguntar. Él nomás sigue en campaña, punto. Eso es lo que sabe hacer. Campaña, engaño, mentiras y manipulación, punto. Y eso ya está más que demostrado. ¿Qué pruebas tiene? Ninguna. Sin embargo, vean lo que respondió, digámoslo así, en una entrevista, fíjense, con Carmen Aristegui, la periodista del New York Times, fíjense. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reconoció que las capturas de pantalla de mensajes privados entre presuntos delincuentes no pudieron validarse. Y todavía en la conferencia mañanera leyó una conversación de esas. Para que vean, afirmó la jefa del Buró para México, América Central y el Caribe en The New York Times, Natalie Kitreff. Fíjense. En entrevista para Aristegui en vivo, la periodista dijo que el reportaje que expone el desmoronamiento del informe presentado por Encinas sobre el caso Ayotzinapa tiene sustento en las palabras del propio funcionario, por lo que no existe ningún interés del New York Times sobre este caso, más allá de presentar la verdad sobre las nuevas evidencias del caso Ayotzinapa. Agregó el titular del reportaje sobre el desmoronamiento de la versión del caso Ayotzinapa, también se sustenta en la determinación de la Fiscalía General de la República de cancelar, las órdenes de aprehensión contra militares que había solicitado el ex fiscal Omar Gómez Trejo. Explicó que para elaborar el texto, los periodistas de The New York Times también tuvieron acceso a una conversación de 3 horas que sostuvo Alejandro Encinas con el exdirector de la Agencia de Investigación de la PGR, Tomás Herón de Lucio, considerado uno de los artífices de la llamada verdad histórica y actualmente prófugo de la justicia por los delitos de desaparición forzada de personas y tortura. Pero sí pudo hablar Alejandro Encinas con él. Está interesante, ¿no? Detalló que en las 2 conversaciones que ella misma sostuvo con Encinas, o sea, la periodista, aceptó que un porcentaje importante de sus pruebas eran inválidas, pero sin referir cuáles ni en qué porcentaje. No obstante, recordó que el subsecretario de Derechos Humanos dijo que aún confía en su propia investigación, por lo que pidió escucharlo. Está en su derecho de decirlo. Nosotros tenemos que ver el informe. Lo nuevo que hay es básicamente sobre el paradero de los muchachos. Es un informe que tiene mucha evidencia, pero es evidencia que él mismo considera como inválida. Era una pieza muy importante y un porcentaje mayor de la verdad de Cobaj, rebatió. Por último, dijo que sobre el tema de la evidencia inválida habrá que esperar los peritajes que presente el GIEI en su conferencia el próximo lunes. Bueno, ahí está. Fíjense cómo en la conferencia mañanera de todos salieron a decir, tanto Encinas como López Obrador, para endulzar al pueblo bueno, maquillar el tema. ¿Sí? Pero no salieron a decir lo principal. A ver, ¿es cierto que Alejandro Encinas se entrevistó? Porque ¿cómo es posible que pues, ¿sabes qué? Que son medios que no están de acuerdo con la transformación y esto y el otro. Y entonces, ¿por qué Alejandro Encinas se entrevista con esos medios? ¿Por qué? Así. En ningún momento salieron a decir, ¿saben qué? No es cierto que Alejandro Encinas se haya entrevistado con él, haya realizado una entrevista, se haya presentado para una entrevista, se haya dejado entrevistar, haya sido entrevistado por un periodista o por una periodista del New York Times. Nunca dijeron si eso es cierto o no. Fíjense, ese es el detalle. Las mañaneras a ver con qué envolvemos, pero lo principal ese es el tema. Si son de lo peor esos medios, ¿por qué entonces tu gente, Andrés Manuel López Obrador, no eres para decirles a ellos que no se entrevisten en esos medios? ¿Por qué? Porque esos medios, según tú, todo lo tergiversan, todo esto, todo... pues entonces, ¿por qué? ¿Por qué se siguen entrevistando con esos medios? Ese es el tema. Ese es el asunto importante. ¿O de qué se trata, pues? ¿Por qué no informarle al pueblo? ¿Por qué no decirle, es cierto o no que te entrevistaste con ellos? ¿Es cierto o no que dijiste esto y esto y el otro? Eso no hizo el presidente en la mañanera, y Alejandro Encinas nomás salió también a maquillar lo que él quiso, porque es lo que le funciona a la 4T. Así de lamentable es esto, amigos. Continúa por encima de todo el show, el maquillaje y la manipulación en la 4T, antes que asumir como se debe, con honestidad y con valor, las consecuencias del trabajo y de lo que están haciendo en el gobierno de México.
Gracias amigos por haberme acompañado. Esperen al siguiente video. Recuerden darle clic a la campanita, suscribirse y darle clic a la campanita para que reciban el nuevo video. Que estén todos muy bien, que Dios me los bendiga. Pásenla chévere y nos vemos.